Ileana Aiello, fundadora de Garzón Capital. La maestra jardinera era lo que me permitía pagar mis gastos mientras yo estudiaba. Cuando le contaba a las madres que yo estudiaba administración de empresas, me dicen, ¿vos administración de empresas? Vos tipo estás hecha para los chicos. Hambre de decir, yo quiero aprender, quiero hacer cosas nuevas. Mi papá me decía, vos estás loca. Te vas a ir del banco y vas a arrancar un startup. Yo quiero ser madre y quiero tener el tiempo y no quiero que nadie me diga, vení hasta ahora, quiero poder tener independencia. Lo que hacíamos nosotros, que era comprábamos y vendíamos deuda. Empezó una era increíble de tratar de explicar lo inexplicable. Yo quería empezar DCM. DCM es Debt Capital Markets, es cuando ayudás a que las empresas emitan deuda y coloquen. Nosotros lo que logramos es desintermediar a Wall Street. Logramos que mucha desintermediación de deuda venga a la Argentina. Aprendí que Wall Street era una calle que llamaba Wall. A los 23 años me apasionan los mercados y obviamente lo que más me importa es cuidar a la gente, a sus finanzas y el nombre. ¿Cómo fue negociar con Constantini? ¿Cuál crees que fue el éxito de tu crecimiento? ¿De dónde estaba tu magia o qué era lo que tenías distinto? Yo creo que mi actitud de que creo que todo se puede. El no más cómodo a ponerse las pilas. La Guita Podcast. El tiempo bien invertido. Presenta este episodio Alaria, ecosistema de oportunidades de inversión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guita Podcast. Hoy estamos con Ileana Aiello, que es fundadora de Garzón Capital. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme, los dos. Decía que era un podcast que la verdad que tenía una invitada que queríamos tener en el programa desde hace mucho tiempo. Que desde la primera vez que hicimos listado de gente que queríamos invitar, estabas. Uy, qué honor. Ileana es una invitada muy interesante porque tiene una muy linda trayectoria en el mercado de capitales desde hace no voy a decir cuánto tiempo, pero fue fundadora y hizo su primer exit fue TPSG, era la sociedad de bolsa. ¿Hace cuánto la vendiste? La vendimos hace 2 años y 4 meses. Exacto. Y voy contando los días. Los tengo contando porque sí. Porque tuve un periodo de non-compete de 2 años que, bueno, me impidió hacer muchísimas cosas, así que los tengo contados así día a día. Día a día. Y bueno, sí. ¿Y qué era TPSG? Bueno, TPSG arrancó como una AP. En realidad es una sociedad que se llamaba TPSG Capital, que hizo un convenio con 2 sociedades Alix, que eran sociedad de bolsa, Alix de ese momento, que una se llamaba ABN AMRO Securities y otra se llamaba Caspian. Eran 2 sociedades que eran expertas en equity y nosotros queríamos arrancar la empresa como expertos en renta fija, que era, bueno, digamos, del lugar donde veníamos éramos como nuestro bread and butter, como dirían en inglés. Y bueno, nada, hicimos un acuerdo con ellos y arrancó como AP. Y enseguida, en cuanto, fuimos creciendo, estableciéndonos, arrancamos como una empresa netamente institucional. Nosotros, digamos, nosotros no hablábamos no hacíamos individuos, no hacíamos lo que se llama banca privada o wealth management o todo. No, o sea, nunca en mi vida había hecho eso, ni lo hizo TPSG. TPSG siempre se abocó a cubrir a inversores institucionales, ya sean locales o del extranjero. Locales eran las compañías de seguros, las cajas de profesionales, que también son institucionales, que, digamos, que también están bastante regulados, y los fondos comunes de inversión, te diría. Después se desarrolló más adelante la parte corporativa. Y después la parte internacional, que te diría que ahí fuimos como muy pioneros. En la parte de renta fija, el pionero en el trabajo anterior mío había sido, desde Mildesa había sido Eduardo Tapia, que cuando trabajaba en Caspian, él era el que representaba a Caspian, con él hicimos el acuerdo, y también con el otro, el CEO era una persona que conoce mucho a tu papá, que es Augusto Dayet, que era el CEO de ABN AMRO Securities. Así que fueron 2 personas muy importantes porque nos ayudaron a empezar, y la verdad que cuando empezás de la nada y sos joven, es muy importante toda la gente que te va abriendo puertas. ¿En qué vendiste cuando hiciste TPSG? ¿Cómo era la estructura más o menos que tenías armada?
La estructura arrancamos, la verdad que nosotros los que armamos TPCG éramos la mesa de un banco que se llamaba Banco Mildesa, que el banco era un banco como de segundo piso, que bueno, hacía, digamos, también no tenía sucursales ni nada, pero después del tequila había comprado un banco provincial y se había convertido más a la parte retail, si querés, a la parte, digamos, banco comercial. Y entonces como que nos parecía que esta cosa de la mesa, de operar bonos, era algo que la podíamos arrancar de cero. Entonces, bueno, así arrancó TPCG con los socios, que digamos, éramos uno que hacía trading, yo que armaba la parte internacional, otro que hacía más institucionales locales y otro que hacía más management. Y voy a hacer la última pregunta de esto y quiero conocer todo tu recorrido, pero porque sé que es muy interesante. Pero, ¿por qué vendiste? Vendí porque la verdad que a veces se cumplen etapas y cuando los socios crecen distinto, tienen distintos intereses, unos ya están más para jubilarse, otros están para seguir. La verdad que yo la hubiese comprado. Yo dije, o la compro o la vendo, pero esto así no. Porque cuando tenés una visión de que querés ir para un lugar y los demás no están para acompañar de esa manera, no se puede. Entonces, en un momento se trajo a un management para empezar a armar toda la venta. En realidad, el proceso de venta o de buscar un socio estratégico empezó mucho antes de la venta a Eduardo Constantini. Ese proceso empezó, te diría que como 10 años antes empezamos a decir, bueno, nosotros crecimos mucho, fuimos una empresa donde, empezamos así, chiquititos, y todo fue crecimiento, y llegó un momento que decís, si paso el otro escalón, lo tengo que hacer un poco de la mano de alguien que me dé un pedigree o que me dé. Entonces ahí empezamos todo un proceso donde fuimos a toda Latinoamérica, fuimos a Brasil, fuimos a México, fuimos a Colombia, fuimos a ver si tenía sentido buscar un socio estratégico latinoamericano. Y después, bueno, con los vaivenes del país, se fue dando que después, vino una crisis, otra crisis, y seguimos mejorando la compañía. Habíamos armado después la de Asset Manager también. O sea, nosotros empezamos como una P, después nos convertimos en una sociedad de bolsa, después armamos una sociedad, un broker-dealer en Uruguay, regulado por el Banco Central de Uruguay, y después en el 2007 habíamos armado una empresa una sociedad de fondos comunes de inversión. Siempre, la verdad que siempre pensamos que teníamos que estar en la parte de asset management, pero había tanto trabajo, era tal el volumen y las cosas que pasaban, fue tan vertiginoso todo que te juro que no nos hacía falta armar otra unidad de negocio porque la que teníamos era rentable y no dábamos abasto. O sea, volvemos a la pregunta de la estructura fue creciendo, arrancamos 5 socios, pero bueno, después fuimos creciendo, tomando gente. ¿Qué tamaño llegó a tener? Armar research de entrada. ¿Qué tamaño? No, igual siempre nos mantuvimos flaquitos, pero tratamos cuando vendimos éramos tipo en todo el grupo 85 por ahí, 60 en Argentina. No, éramos 60 en los brokers, ponele, 10 en Uruguay, 50 en Argentina y 20 y algo en la asset manager, más o menos. Pero sí, siempre nos preocupamos de no ponernos gordos y mantenernos. Sí. Y dijiste algo muy loco que voy a volver a eso después, pero fue como que las crisis impulsaron crecimientos. Sí, fue increíble. O sea, cada vez que decías, uy, qué desastre, pasa esto, para nosotros era más rentabilidad, más trabajo, más explicar lo que pasa, más ayudar a gente a que salga de posiciones. O sea, las crisis para nosotros fueron todas crecimiento, que no es algo muy lindo para decir para un país, porque no es lo que yo quiero para mi país ni para mis hijos. Pero fue una realidad que nos pasó. O sea, cada crisis, nunca me voy a olvidar la del default, que fue increíble, que dijimos... nos mudamos de una oficinita chiquita a una oficina más grande. Nosotros siempre fuimos tipo muy conservadores, crecimos de a poquito, o sea, siempre... Eso fue en el 2000,
en el 2001 nos mudamos, ponele que en noviembre nos cambiamos de oficina, nos agrandamos. Y en el 2001 entramos en diciembre entramos en default. El corralito y dijimos... ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Entendés? Nos acabamos de agrandar, nos fuimos, no sé, de 200 metros a 400 metros, por decirte. Y teníamos una oficina en el centro. Y empezó casi que la Belle Époque. O sea, fue una cosa guaranga, porque habían spreads explícitos del, no sé, 3%, porque comprabas y vendías un plazo fijo, de alguien que compraba un plazo fijo reestructurado y cancelaba una deuda en el banco, o deuda defaulteada que la gente salía espantada a vender, algunos, y otros venían chochos a comprar. Esto fue la locura. Me acuerdo que un colega dijo... Uy, defaulteamos y ahora ¿qué hacemos? ¿No? O sea, se acabó lo que hacíamos nosotros, que era comprábamos y vendíamos deuda. Y nada, empezó una era increíble de tratar de explicar lo inexplicable primero, sí, que fue tipo la parte triste, pero de muchísimo trabajo, de encontrar todo este nuevo mundo que para mí, porque nosotros siempre los fondos de afuera que íbamos hablando eran los que se llaman real money, que son los fondos que compran y se quedan con los bonos a largo plazo, no son gente que compra y que vende, que anda tradeando, no existía eso que ahora existe, digamos, cambió mucho el mundo de asset management en el exterior también, ¿no? Hay como grupos ahora, tenés los real money, tenés los hedge funds, tenés los distressed players, tenés las bancas privadas, tenés los hedge funds que arman lo que llaman pods, es como que arman grupos y cada grupo compite con el otro. Entonces, cambió mucho. Pero en ese momento, el que vino a la Argentina era el jugador los distressed, que muchos de los fundadores, para mí digamos, son tantos años que estuve en el mercado, que muchos de los fundadores de esos, los que hoy son grandes hedge funds, eran por ahí contrapartes mías en el real money, pero fueron portfolio managers que se abrieron y dijeron, arranco un fondo nuevo y a muchísimos de ellos les fue espectacular. Ileana, déjame llevarte hacia un poco antes en el tiempo y preguntarte cómo era la relación con la guita en tu casa de chica. Esa la escuché que la preguntan y dije, ¿es la más difícil o la más...? La relación era, primero que se hablaba mucho del tema. Yo creo que no era muy normal cuando yo era chica que se hable tanto de la parte de la guita y hablar de todas las dimensiones de la guita. A mí cuando miro para atrás, a veces pienso, se hablaba demasiado, pero creo que estuvo re bueno porque... Primero se hablaba de la guita, la importancia para las finanzas del hogar. Claro, o sea, digamos, de nuestra guita. Para pagar el colegio, para ir de vacaciones, que a mi papá le encantaba ir de vacaciones todos los años y que quería vivir bien. Mi mamá quería que vayamos a un colegio privado que era carísimo y mi papá no quería que vayamos a ese colegio, pero las finanzas, la guita tenía que dar para pagar el colegio que quería mi mamá, no el que quería mi papá. Y así que bueno... por ese lado se hablaba mucho. Después se hablaba mucho de la guita también como el bill metal y cómo hay que ser muy cuidadoso y no respetar a la gente porque tiene guita, sino por lo que es. Entonces se le le iba tratando de dar todas las dimensiones que me parece que es una de las cosas que más me gusta que me enseñaron a mí. Respetar a la gente por lo que es y no por lo que tiene. A veces me decían, bueno, no pienses que una persona porque tiene, viste, una mansión y es algo que se lo digo siempre a mis hijos, que yo vivo en un barrio cerrado divino, con casas. No piensen que acá todos son santos y todos son laburadores derechos. Viste, porque pasa un poco que 100%. Que se pierde. Entonces, bueno, esa parte me encantó. Es como que ahora lo miro en retrospectiva, digo, estuvo bueno. Y después, nada, obviamente, la guita mueve el mundo, las guerras, el petróleo, todo lo que está pasando, todo guita y poder. Al final, la guita mueve el mundo. ¿Y dónde nació? Porque tu familia no eran financieros. No, para nada. Mi familia, vengo de una familia de profesionales, muchos médicos, te diría que médicos por todos lados, por el lado de papá especialmente.
¿Qué especialidad? Papá, cardiólogo, pero después tenía, bueno, no sé, varias especialidades. Y mi abuelo bioquímico, mi tío farmacéutico, también bioquímico, bueno. ¿Y eran de los periodistas de No Estudies Periodismo, que los médicos también tienen algo de eso? No, era medicina. Mi papá decía, estudiar la medicina, una pasión. Ejercer la medicina, ninguno, prohibido estudiar medicina. La medicina en la Argentina es una tragedia. ¿Hubieras a veces, estudiado eso? Yo hubiese estudiado de todo. O sea, mi problema es que me gustaba todo. No era que decía, desde ingeniería forestal, no sé, te juro que me gustaba todo. Por eso que al final, haber estudiado administración de empresas, que es lo que estudié, es como que dije, bueno, algo que es un portafolio. Que más abarcativo. Más abarcativo. Me acuerdo que dije... Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, prohibido ser médico por la razón, porque le parecía un horror. Encima, mi papá, nosotros nacimos en Estados Unidos, los tres, somos 3 hermanos. Mi papá se fue con 26 años a Estados Unidos, habiendo aprendido a hablar inglés de grande, porque él fue al Nacional de Buenos Aires, no fue a un colegio inglés, y se formó allá y fue a Yale, en Connecticut, que es donde nacimos nosotros. Pero allá los médicos eran reyes, ¿viste? Y todavía son respetados en Estados Unidos. De hecho, volviendo al tema de la guita, cuando mi papá empezó a hacer su casa, acá no le daba el cuero para terminar la casa, se tenía que hacer viajes a Estados Unidos, que los llamaba los viajes de Colón, porque ganaba mucho más plata allá. Y bueno, con eso... Y con eso hizo la casa. Sí, eran unos viajes que cuando era chiquita hacía y los llamaban los viajes de Colón. Así que por eso dijo, no, en la Argentina no. ¿Tenés alguna carrera que hoy le decís a tus hijos, hijas, 2? Tengo un varón y 2 nenas. Perfecto. ¿Que no pueden estudiar? Que no deberían, obviamente. No, yo fui todo lo opuesto, o sea, en ese sentido le di toda la libertad, dije, chicos, hagan lo que les gusta, porque para mí, si vos tenés pasión en algo, te va bien. O sea, tenés muchas más chances de que te vaya bien. Y mi hija del medio me pone un podcast que cuando lo consiga te lo voy a mandar. Me dice, claro, vos porque ya lo hiciste, me dice, vos ya lo hiciste todo. Ese es el típico discurso del que ya la hizo. Ahora, como diciendo, vos me hiciste conocer este nivel de vida que ahora yo tengo que ganar plata. Ahora hay que mantenerlo, sí, difícil. Pero difícil. Hay mucho de eso que es verdad, ¿no? Sí. Como que es una presión distinta, pero... La tiene, la tiene. O sea, una vez me lo manifestó como diciendo, bueno, ahora... Nada, viste, yo también quiero vivir en una casa así, y quiero tener un auto, y quiero viajar, y entonces al final es como que uno se va creando metas que para cumplirlas tiene... Estudiaste Administración de Empresas, ¿y cómo arranca tu carrera? No fuiste médica, pero terminaste operando de alguna manera, así que... Terminaste operando, bonos, pero... Sí, terminé operando bonos, pero... A ver, yo primero estudié Administración de Empresas porque dije, no voy a estudiar Economía porque no pienso trabajar en un banco. Y me parecía que banco o gobierno, no sé, no me imaginaba un think tank o no sé, en ese momento. Y contabilidad era algo que, tipo, cuando decidí que era exactas, dije, no, voy por Administración de Empresas porque me parecía que... trabajar en una fábrica, me imaginaba la producción, una fábrica. Creo que un poco ahí cargué la frustración de la infancia de que esta frustración de que el médico no funcionaba bien en la Argentina, qué bueno poder tener algo que cuando te vas de vacaciones sigue funcionando, porque el profesional tiene el lucro cesante. La palabra lucro cesante era la palabra, si no vamos a vacaciones no se factura. Claro. Es muy interesante esto que decís. Y de ahí salió esta idea de armar una empresa, de armar algo propio. Sí. A veces pienso que por ahí como que me puse esta meta porque también como salvar una frustración, ¿entendés? Algo que... Pero bueno, volviendo al tema de que estudié Administración de Empresas, terminé mi primera entrevista, me dijeron... primero trabajé de maestra jardinera mientras estudiaba. Maestra jardinera. Sí, la maestra jardinera era lo que me permitía pagar
mis gastos mientras yo estudiaba, iba a la UBA, el jardín de infantes, Montessori, quedaba cerca de mi casa, en Olivos. Entonces, bueno, me permitía hacer todo. Pero después, cuando estaba a 6 meses de recibirme, dije, no, bueno, ya está, tipo Black Sheep. Mirá que me encantó, disfruté horrores. Cuando le contaba a las madres que yo estudiaba administración de empresas, me dicen, ¿vos administración de empresas? Bueno, vos tipo estás hecha para los chicos. Y la verdad que fue una pasión. O sea, lo hice re contenta, pero bueno, ya está, era como una etapa. 6 meses antes empiezo a buscar trabajo y me entrevistan, le llevo mi currículum a una compañera de mi hermana y me consigo una entrevista en un banco que fue el Banco Mildes. O sea, mi primera entrevista me tomaron. Me dijeron, bueno, vení mañana. Creo que haber ido a un colegio que hablaba inglés. ¿Ayudó? Ayudó no. Me abrió 10 veces más puertas, hablar inglés fluido y un poco mi actitud, yo creo. O sea que, nada, que a ver, sí, el estudio obviamente que me ayudó, pero siento que a veces... inglés y actitud. Sí, fueron fundamentales. Actitud. Hambre de decir, yo quiero aprender, quiero hacer cosas nuevas. Y mientras estaba en el banco, que estuve 6 años, no sé, empecé primero research, a ver, es un poquito ambicioso decir la palabra research, porque era tipo poner las noticias en inglés, te soy franca, agarrar el Buenos Aires Herald y tratar de, bueno, y empezar a hacer las mínimas cosas para... porque cuando yo entro al banco, que fue en el 91, te diría que yo arranco en el mercado un poco cuando Emerging Markets arranca como asset class. Claro. Entonces, es como que arranqué, yo creo que en esa... Oli me molesta, pero yo lo digo de verdad, yo tengo mucha envidia por la gente de las finanzas que vivió la época de los 90. Fueron increíbles. O sea, ahora miro para atrás y digo, realmente fueron increíbles. ¿Cómo ir a trabajar en finanzas en los 90? Ahora, primero te voy a decir una cosa. Entro y cuando viene el plan de convertibilidad, sí. me ponen, cuando entro a la mesa, paso de esto de research 2 años que yo, entro a la mesa, la convertibilidad a operar FX. Imagínate en una convertibilidad, o sea, operar Locura. FX es como no hacer nada. Claro. Tipo iba +1, -1. Claro, no había mucha... Claro, mucha pero cosa. fue ideal, porque en el fondo para empezar a animarme, a aprender y qué sé yo. Y después a partir de ahí, bueno, empezaron a surgir todos estos bonos, los bonos proveedores, los bonos con los que se cancelaban deuda, que los bonos que se usaban para, como se hacía como debt to equity, se usaban bonos para poder privatizar empresas. Bueno, y ahí empezó como todo mi mundo en el mercado de deuda. Y me acuerdo que mi jefe me agarró, me dijo, yo quiero que vos hagas en renta fija lo que Eduardo Tapia, que ya todos saben quién es Eduardo Tapia, armó en Mildesa Servicios Bursátiles, que era la empresa, la sociedad de bolsa que hacía acciones. O sea, ese fue el objetivo que me dieron. Y ahí empecé y tipo, no paré. O sea, me conseguí unos manuales que todavía los tengo en Garzón, porque ahora para mí, van a ser parte donde estaban todos los fund managers de afuera y decía, tipo, cuánto manejaba, quién era el PM, cuál era la estrategia del fondo. O sea, no existía internet, no existía todo lo que existe ahora. Y yo agarraba el teléfono, a ver, 617 Boston, decía, hello, my name is Ileana Aiello, XX, estoy en Argentina. O sea, todos los clientes, todos, el 99,9% de los clientes que conseguí, que fueron, a lo largo después fueron muchos con mi equipo, ¿no? Pero fueron haciendo cold calls, o sea, llamadas en frío, donde, hola, mi nombre, imagínate los bifes que me comí. No, ni que hablar. Las cortadas, la de quién sos vos. ¿Cuál es la clave para que funcione un cold call o más común un cold email, no? Mira, yo creo que tenés como poquito tiempo para mostrarte. O sea, yo trataba de decir que, bueno, que trabajaba en un banco, que cubríamos Argentina, que ya el hecho de que escuchen a alguien que te hablaba de Argentina, que te hablaba inglés fluido, te ayudaba.
O sea, eso ayudaba un montón. Con lo cual, los primeros clientes que conseguimos no eran los fondos, los primeros clientes eran los bancos. Y cuando yo me pongo a hacer la lista de bancos que eran los primeros clientes, Lehman Brothers, Bear Stearns, les hiciste perder un montón de plata al final. Les hiciste perder un montón de plata, ya no están más. No más. Entonces digo, bueno, pero te das cuenta de lo que son los ciclos, ¿no? Que gente que decís... Sí, wow. O sea, eran como grandes nombres o los más grandes nombres. Y bueno, ¿no? es que los primeros clientes, cuando arrancamos, primero arrancamos empezando a tratar de cubrir Wall Street, que te digo, aprendí que Wall Street era una calle que llamaba Wall a los 23 años, cuando fui a mi primer viaje a Wall Street. Lo debería decir con vergüenza, pero no, verdad. Para nada. Aparte no es algo que te enseñan en la universidad. Wall Street se llama porque hay una calle que se llama Wall. Sí. Bueno, nadie me lo había dicho, en casa de médicos, imagínate. Así que bueno, ahí eran los Lehman, los Bear Stearns, los Goldman Sachs, todos esos. Y ellos empezaron cuando empieza Emerging Markets, Argentina, bueno, empieza de Menem y toda la época que... Imagínate que Argentina ha pasado de estar que no la conocía nadie a que Menem, no sé, iba a Davos y que tenía al planeta embelesado. O sea, fue toda una locura lo que se vivió. Uno se olvida. Y ellos empezaron a armar productos estructurados. Acá quiero contarte una cosa que me parece interesante. Productos estructurados con bonos argentinos. Y fueron los primeros clientes. Después dije, pero atrás de estos bancos tiene que haber alguien más. Y ahí es donde fui en realidad a la enciclopedia, a los Nelson's Directory, que se llaman. Me quedé con una cosa de eso, el llamado en frío, que también tiene que haber una parte de estadística que es excelente. Digo, si yo llamo a 2, seguramente fracase. Capaz si llamo a 150.000, 230, gano 5 buenos clientes, vale. Bueno, pero es así. Tenés que ir. Pero bueno, volviendo al tema del producto financiero, yo me acuerdo que cuando yo entré al banco, yo en realidad quería trabajar en una fábrica, o sea, ¿se acuerdan? Sí. Pero mi primer trabajo me ofrecieron un banco, dije, agarro. Y me dijeron, no, bueno, porque los productos financieros... Y yo decía, ¿producto? O sea, un producto, esto es un producto. Producto financiero. Me dio como... hasta ¿Desconfianza? No, me dio enojo, como digo, ¿cómo decir que un producto financiero? O sea, el que produce algo es el que produce. Después, bueno, caí en el producto financiero, pero bueno, me acuerdo que al principio como que no me gustó eso de producto financiero. Y bueno, y así de los bancos pasamos a los clientes finales, que eran los clientes que tenían los bancos. Y una vez, o sea, vos en algún momento razonás que es bueno pegar un salto y decir, che, esto que hice acá lo replico afuera, o ¿cómo fue ese pasaje de el laburo en relación de dependencia a vos por tu cuenta? Ese pasaje fue, la primera oficina que alquilamos en el centro, teníamos que conseguir garante porque, bueno, a veces por ahí siempre te buscaban garante, pero yo no podía creer, ¿entendés? Como que una oficinita que teníamos, bueno, la primera vez que salimos a alquilar una oficina en Uruguay, lo mismo, tuve que llamar a un familiar que tenía una casa en Uruguay para que ponga la escritura. O sea, pues me acuerdo que armamos tipo las primeras tarjetas con los números de teléfono. Yo, típico de Argentina, a los 4 meses dijeron, no, ahora los números tienen un 4 adelante. O sea, la pucha, digo, acabamos de gastar no sé cuánto en tarjetas. O sea, eso es la Argentina. O sea, todo era tipo remar en dulce leche. Pero bueno, después todo valió la pena, más que la pena. Ileana, cuando arrancaste en el 91 en el banco, ¿eras la única mujer? Bueno, sí, habían 2 mujeres o 3 mujeres. Una, Sigrid Tolava, que después fue CEO de nuestra empresa de fondos comunes de inversión. Otra era Carolina Guerisoli, que era la que me aceptó el CV. Y la otra, Jackie Maubré. Sí, la conozco. Y Jackie Maubré. Esas eran las 3 personas que creo que estaban antes. Laburó en Cohen un tiempo largo. Yo trabajé, después estuve en BNP, no me acuerdo, pero yo la tuve de jefa un tiempo largo. Le perdí un poco el rastro, pero sí. Y después eran todos hombres. ¿Y cómo era eso?
Mira, era... yo como que me empecé y tipo me puse orejera. Eran bestias para hablar. O sea, no era que se fijaban. Pero también por ahí en mi época las mujeres pretendían... O sea, yo me tuve que bancar algo que hoy es normal, ¿no? Hoy vos como mujer, o sea, nadie se va a cuidar delante tuyo, un varón de toda, o sea, es normal ya de chicos, hablan todo lo mismo. No es que, o sea, la igualdad, se supone que un poco se perdió esa cosa de la caballerosidad que yo por ahí me acostumbré antes, ¿entendés? O sea, pero en ese sentido era un club de pibes y... Era un club de pibes, sí, obvio. Todos pibes y... Pero bueno, a mí no me afecta. Siempre iba a comer afuera, y eran tipo mesas, todos hombres y yo. ¿Te acostumbraste? Me reacostumbré, pero ahora cuando veo eso me da bronca. O sea, me parece que es de otra época, ¿entendés? Me gusta mucho ver cómo empezaron muchísimas mujeres a estar en finanzas. De hecho, en un momento creo que en TPCG éramos 50% mujeres y muchos, no sé, pensaban que yo era feminista o que yo era muy... Pero la verdad que me encanta cómo trabajan las mujeres. Me parece que la mujer, especialmente cuando son madres, o sea, laburan y si no se van a la casa y con los hijos. Pero no... Pero sí. O sea que decís que tiene un enfoque más fuerte en trabajo y maternidad y no distracciones, sería. Sí, olvídate. El nivel de sacrificio que tienen las mujeres. O sea, la mujer sigue estando abajo. En sueldos muchas veces siguen cobrando menos, siguen teniendo menos oportunidades. O sea, es mentira que está esa igualdad. Se está trabajando, se está progresando, pero acá y en la China, en todos lados. O sea, eso es así. Sí, ¿cuántas CEO mujeres ves? ¿Cuánta gente en puestos importantes ves? O sea, yo veo un montón de mujeres, pero no están en la verdadera toma de decisiones. Te puedo contar lo que pasa en el periodismo, que es que... A ver. Bueno, en las redacciones, esto es una apreciación personal, ¿no? Pero la mayoría de las veces hay más mujeres que hombres trabajando, pero en la cima, el director de la redacción es hombre. De hecho, una vez hace poco lo conté en un podcast que me invitaron, pero que fui a un panel de algo de esto de mujeres en periodismo, no sé qué, eran los directores de Infobae, Clarín y La Nación, que eran 3 hombres y el panel era moderado por una mujer. Sí. Y eso se continúa así. Continúa así. Y, por ejemplo, en tu carrera profesional como madre y emprendedora, ¿cómo se me echó eso? ¿Cómo lo lograste? Primero la familia, o sea, desde arriba, mi madre que me ayudó con mis hijos. ¿Vos estás diciendo cómo logré el tema con el hombre? ¿O lograr ser madre? Todo. Y... Contanos todo, pero... No, bueno, en la parte de trabajar y ser madre, todo el mundo parecía que no vas a poder. No, vas a tener tu primer hijo, entonces no vas a poder. Renunciar, no vas a poder. Después vas... Pero ¿a qué edad tuviste a tu primer hijo? Te voy a contar es verdad que cuando yo tuve mi maternity leave, mi licencia por maternidad en el banco, que yo ya estaba, digamos, craneando ser independiente, y tuve que volver al banco, no me olvido más estar en la calle Lugones y largarme a llorar y decir, mamá, yo me vuelvo, me quedo con Facu en casa, vos estás loca, vos te vas al banco, que hiciste un carrerón, ¿no? Facundo va a estar mejor conmigo que con vos. O sea, ella estaba qué frase. Bueno, pero en el fondo, porque ella tenía una frustración de que ella por ahí tampoco lo había hecho. No había estudiado nada, había hecho magisterio, y hizo todo para que... Vos vayas. Sí, igual, sí, exacto. Y fue una frase que te dio tranquilidad también para vos poder lograr eso. O sea, la respuesta era eso. Pero ahí, en ese periodo que yo estaba definiendo, digamos, de arrancar y de armar esto, tuve 2 mega propuestas, uno de un banco nacional y otro de un banco internacional, diciéndome, quiero que vengas y que nos armes el área internacional a nosotros, porque la verdad que en 6 años habíamos armado algo súper interesante en el banco.
Y me ofrecieron tipo, como que te diga, más de 10 veces lo que yo ganaba. Garantizado. O sea, era una locura de plata para mí y para cualquiera. Y yo agarré, fui y le pregunté lo hablé en mi casa con mis padres y lo hablé con mi marido, lo hablé con mis amigas. Mi papá me decía, vos estás loca. Vos estás loca. ¿Cómo que no vas a aceptar eso? ¿O te vas a ir del banco, vas a dejarla y vas a arrancar un startup? Claro, él era un miedoso en el fondo, ¿entendés? Entonces decía, no, lo seguro. Veía que había hecho una carrera como súper meteórica para ellos. Y dije, no, yo quiero ser madre y quiero tener el tiempo y no quiero que nadie me diga, vení hasta ahora, quiero poder tener independencia. Tenía un precio. Te diría, sí, tuvo un precio enorme. O sea, yo pensé, ser independiente me va a dar la libertad de que nadie me va a decir, tipo, tenés que estar con los hijos, flaco, me voy al pediatra, tengo que tener la vacuna, no tengo que dar explicaciones a nadie. Eso era mentira. O sea, me equivoqué. O sea, toda esa teoría fue mentira, pero estoy feliz de haber decidido ser independiente, porque la verdad es que cuando vos arrancás, tenés la responsabilidad de que la cosa funcione, de que los empleados puedan cobrar a fin de mes. Entonces tenés una responsabilidad que no es lo mismo que ser empleado, bueno, chau, me voy, si va bien, bien, y si no, el empleador me paga igual. O sea, es una responsabilidad mucho más grande. Entonces, en esa parte, no era que tenías más libertad, por ahí tenías menos libertad. Total. Pero sí es verdad que me llevaba al bebé, estaba tradeando, tenía al bebé ahí, me la llevaba con una nani. Bueno, o sea, si yo te cuento la cantidad de trades que cerré desde el parking, tipo hablando, te compré 100 palos desde el parking del colegio. Uy, para que viste, estaba saliendo mi hija, o sea, fue tipo, ¿cómo te fue? No, tipo, y cambiar el chip, sí. Hola, una mami que te dice. ¿Y se puede hacer las dos cosas? Sí, bueno, es un costo, pero se puede y lo recomiendo, se puede, pero te tiene que acompañar. Mi mamá me acompañó, fue un gran apoyo. Mi marido, que me acompañaba, o sea, las vacunas, todo eso, mami siempre. Pero bueno, él tenía una fábrica, entonces volvía más temprano y los horarios estábamos como desplazados, ¿no? Yo iba más tarde a trabajar y volvía más tarde y todo eso ayudaba. Perdón por la pregunta, pero ¿hubo rispidez en eso de que capaz, sobre todo también en otra época, digo, era como más dada la situación de el hombre trabaja, la mujer se ocupa más de la casa, digo, en una situación en donde eso no iba a ser así y vos estabas segura que no? ¿Cómo fue esa conversación con tu marido? Mira, primero que el que me dijo me casé con una maestra jardinera y estoy casado con una financista fue mi marido, me dijo, porque lo cargan, ¿entendés? Él mismo puso la frase. La verdad que no hubo una se dio natural. Sí le pregunté cuando me independicé, pero cuando entré al banco él me apoyó. De hecho, él me iba a buscar al banco, o sea, me vio pasar de uno al otro y fue tácito. Y fue increíble porque él es más grande que yo y te diría que en ese sentido es como que no sé si cualquiera se hubiese bancado una mujer que vaya de viaje con hombre, que salga, que esté todo el día rodeado de hombres. Tenés que tener una personalidad particular, así que creo que se la bancó. Sí, hay que hablar. Sí, se la bancó. ¿Y en el colegio eras la única mami que trabajaba? Bueno, bastante. No había mamis que trabajaban y había siempre es clave. Hubieron muchas madres que no trabajaban y que fueron para mí un apoyo. Enorme. Ese era el otro pilar que me faltaba, pero enorme. Tipo, otras a mí me mujeres. dicen baby, si necesitas yo te la llevo, yo te la busco, si no, o un mediodía. No, clave. La verdad que fueron, en todas las camadas de mis hijos, tuve varias madres que fueron muy clave, o tipo, que había que mandar, ¿cuál era la tarea de mañana? O bueno, por supuesto que en esas cosas me sacaba por ahí mala nota yo, entonces tenía que estar a último momento. Pero bueno, la verdad que a los chicos les fue todo bien en el colegio, así que bien. Espero que ningún trauma. ¿Cómo fue negociar con Constantini? Difícil. Pero bueno, no fueron todas, o sea, en realidad
En realidad yo tenía mucha relación con una persona de mucha confianza de él y cuando yo le fui franca el primer día, le dije, mira, esto es una joya, esta compañía, o sea, la compañía era una locura, fue una locura, 27 años de éxito, pero se acabó el efecto societatis, entonces es o compro o vendo. Y yo creo que él lo entendió enseguida, o sea, es algo que pasa en las sociedades, son etapas que se cumplen, y la verdad que nosotros queríamos con los socios terminar, dijimos, ¿saben qué? Tenemos que terminar esto, darnos un abrazo, un champán, y cada uno siga su camino, porque no es que, viste, pensábamos distinto, pero nadie se sacó los ojos ni nada. Y entonces arrancamos, él tenía una ALIC ya, pero era muy chiquita. Me acuerdo que me dijo una frase que no me olvidó más, me dice, yo en lo financiero soy un frustrado. ¿Cómo? Y yo dije, si vos sos un frustrado en lo financiero, yo no sé, me hago el harakiri. O sea, una persona exitosa como él, que yo siempre tuve una admiración profunda, una persona que hizo todo lo que hizo, la verdad que para mí era importante que no lo compre cualquiera también. Y bueno, él me contó como su historia del francés, de cuando armó la compañía, digamos, su primera LIC o la empresa de fondos como inversión, pero después se dedicó al real estate y hizo un imperio. Sí. Y lo otro no creció mucho. La verdad que nuestra ALIC era una cosa de locos. Lo que pasa es que acá en la Argentina no la conocía mucha gente, porque era, primero que fuimos siempre perfil hiper, ultra, como decían unos empleados, ustedes son un submarino. O sea, éramos ultra bajos de perfil. Fue una decisión. Afuera nos conocía todo el mundo. ¿Ser perfil bajo fue una decisión estratégica? Sí. Fue una decisión... primero que era una época complicada en la Argentina y la decisión era no estar top 5. No, sí. Al revés de lo de muchos que no, quiero estar top 5, quiero estar en volumen. No, nosotros, ¿sabe qué? Y si lo tenemos, prefiero ni mostrarlo. No, fue una decisión. Pero después empezó una etapa donde a medida que uno tiene que crecer y en áreas, a mí yo quería empezar DCM. DCM es Debt Capital Markets, es cuando ayudas a que las empresas emitan deuda y coloquen. Entonces, ahí, digamos, algunos colegas, no, alguna gente de la competencia, vi que empezaba a estar en DCM y yo decía, tenemos que estar en DCM porque, digamos, ya habíamos crecido mucho en ciertas áreas, que yo digo, tenemos que tener esta pata. Y bueno, uno de mis socios me dice, no, DCM no, viste, es para levantar mucho el perfil y aparte no es tan rentable. Yo creo que fue una decisión espectacular, la tomamos tarde, la hicimos finalmente, no me dejaron tomar a nadie para armar DCM. Dije, bueno, no necesito tomar a nadie para hacer DCM. Si tengo la distribución, tengo los fondos, claro. No necesito agarrar los equipos de originación de los bancos, por ahí puedo arrancar. Y me acuerdo que hicimos una primera reunión y fuimos con uno de mis socios que sí le divertía arrancar DCM. Le digo, mira, vamos al Banco Ciudad, que están por lanzar un bono y nada, y ya teníamos relación con el Banco Ciudad que yo, pero entonces me acuerdo que nos sentamos y me dice, no, pero no me van a aceptar nunca, tipo TPCG, el director, tipo, ¿quién es TPCG? Claro, como que... Y me dice, bueno, al final, reunión, los convenzo. Le digo, me dice, pero no te vamos a pagar nada, o sea, bueno, no apareces en cartel, no, pero, y no sé, te pago un BP, no sé, por decirte nada. Básicamente, si lo haces gratis. Bueno, lo hago gratis. Y lo colocamos $125 millones en una semana, mucho más que cualquier colocador. Yo creo que los tipos, tipo, ¿y estos quiénes son? Pero cómo lo colocamos todo entre inversores de afuera.
Y bueno, esa distribución no la tenía todo el mundo, la teníamos nosotros. Que ya la tenías como clientes, entonces lo colocaste. Bueno, por eso era un producto. Yo lo que necesitaba era producto, por eso quería DCM. Entonces arrancamos con y bueno, después hicimos Ciudad, después hicimos Banco Superviel, hicimos 2, hicimos Banco Provincia, hicimos Banco de Córdoba. Y bueno, cuando empezaron a ver que funcionaba, bueno, después era ir a las otras áreas y después sí, a los 2 años se tomó una persona para que gerencia la parte de DCM y la relación con las empresas. Bueno, nada, terminamos colocando YPF, Pampa, todas las mejores. Pero bueno, fue como todo una cosa interna donde entre el perfil alto y que decían que no iba... Que es verdad que no es tan rentable en el primario. Es verdad que cuando vos colocás, no te pagan casi nada las compañías, casi que les tenés que pagar a ellas. Pero después sabés dónde está el flujo, dónde están los bonos. Tenés un producto para tus clientes. Tenés un producto para tus clientes. Entonces... ahí es un negocio que viene colateral. Exactamente. Sí. Y tengo una pregunta, es medio amplia y no sé por dónde puede salir la respuesta, pero ¿cuál crees que fue el éxito de tu crecimiento? ¿Dónde estaba tu magia o qué era lo que tenías distinto? ¿El mío o de la compañía? El tuyo. Yo creo que mi actitud de que creo que todo se puede, cada vez que me venían a decir, no, porque eso no se puede... ¿Por qué no se puede? Era tipo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y me di cuenta que en un montón de organizaciones te dicen que no, porque tal me dijo que... Porque es como cómodo, ¿entendés? Porque el no más cómodo a ponerse las pilas y decir... así que, sin lugar a dudas, creo que la actitud de la que las cosas se pueden, o sea, desde las mujeres, que no sé, amigos o que me decían no vas a poder tener un hijo y seguir, y otro hijo y seguir, y todo era no, hasta los no de la organización, que no vas a poder. Me acuerdo que cuando fundamos la compañía, no sé quién dijo, ¿te pusiste una cueva? Y yo dije, ¿una qué? ¿Qué es una cueva? Entonces yo estaba en el mundo de ver cómo liquidábamos Euroclear y con quién hacíamos los acuerdos de liquidación con los fondos de afuera, y nada, como que siempre como que aspiré muy alto, como que siempre miré muy alto y dije, ¿por qué no? Y creo que realmente el modelo que demostramos que pudimos hacer nosotros fue, digamos, inspiracional para mucho de la competencia, porque nosotros lo que logramos es desintermediar a Wall Street. Logramos que mucha desintermediación de deuda venga a la Argentina, y eso tuvo que ver con el se puede. Y traer inversores de afuera a la Argentina, que me imagino que es algo difícil. Sí, y el primer, cuando, aparte, yo creo que había un poquito de inconsciencia también, ¿no? O sea, del todo se puede también, tipo, mi primer viaje a Wall Street me temblaban así, pero seguía adelante las piernas. Pero en el 94, por ejemplo, dije, bueno, se va a hacer un bid en la Argentina. Yo voy a aprovechar y voy a invitar a todos los clientes de afuera que vienen a Argentina, que se estaba poniendo de moda, y creo que fue Machinea el que invitamos para hablar en un restaurante de Puerto Madero. Vinieron 24 fondos. Yo tenía, no sé, 25 años, ¿entendés? Habíamos logrado, yo creo que ni ellos lo podían creer, ni yo lo podía creer, no sé. Sí. Imagínate, traes a alguien como Machinea, venían a Argentina, fue buenísimo. Nadie lo estaba haciendo, ni los bancos. Entonces, como que... Increíble. Sí, qué sé yo, ser un poco... ¿Qué hiciste los 2 años que tuviste el non-compete? Me comí las uñas. No, bueno, tenía un permitido que era tipo... Ahí entré un poco en la parte de wealth management, donde se me permitía, digamos, manejar tipo multifamily office. Entonces no se me permitían, digamos, obviamente, que es lógico, no podía tener una LIC, ni tener un fondo común de inversión, ni estar en las jurisdicciones que había estado TPCG. Entonces, como tenía una sociedad en BVI, que yo la había armado en un momento porque quería operar Venezuela y nadie quería operar Venezuela, dije, bueno, yo voy a operar Venezuela desde una sociedad mía propia, porque siempre me gustó lo distressed. Y bueno, tenía esa sociedad que estaba en BVI, entonces... ¿Te fue bien con Venezuela? Excelente. Espectacular. De las mejores iba a ser un gran trade. Más espectacular todavía. ¿Sigue? Sí. Ok, atento. Va a ser el mejor trade, sí, para mí sí. Y agarré esa sociedad que tenía,
que la había armado durante el COVID, me parece, y que se llamaba, yo vivo en Pacheco Golf Club, se llamaba PGC. Cuidado con perdón, eso. se llama PGC. Okay. Se llama PGC. Entonces, cuando vendo la compañía, yo no podía tener nada parecido al nombre ese. Entonces, estaba en Uruguay cuando la estaba por vender, estaba cerca de la Laguna Garzón. Y digo, bueno, a ver qué nombre le ponemos. Y le pusimos Garzón. Entonces agarré esa sociedad que se llamó Garzón y le saqué una licencia de Investment Manager. Entonces desde ahí empecé a manejar cuentas y entré un poquito en el mundo de Wealth Management, que era algo que yo no hacía. Dame un poco de consejos de la guita en casa. Me interesa, primero, si cualquier persona puede ser inversora y cómo arrancar. Y después un poquitito también de esto de... Vos te llevaste cosas muy lindas de tu casa, de hablar de la plata, etcétera, pero me interesa saber cómo hoy manejas las conversaciones de plata en tu casa en general. Con tus hijos. En mi casa se habla todo el día de inversiones. Todos mis hijos se dedicaron medio parecido a las finanzas. Entonces, bueno, vos conocés al novio de mi hija. Yo creo que mi novio de mi hija entra y no entiende nada porque se habla todo el día de qué vale Meli y qué valen las acciones y qué pasó con el bono y el bono del tesoro. Así que en mi casa se habla mucho de finanzas todo el tiempo. Bueno, no entiendo la pregunta ahora, tipo que si hablamos de... No, digo, ¿cómo transmitís? Yo tengo una pregunta más concreta quizás para ayudarte con esto. Entre maestra jardinera y las finanzas, ¿tus chicos tenían mensualidad? Creo que en un momento le empezamos a dar mensualidad más de grandes, pero medio tarde. Yo sí tenía mensualidad, pero a ellos más de tarde. O sea, ¿cómo se los enseñaste a un nivel pedagógico de decir, bueno, les voy a enseñar no sé cómo? Si lo enseñé muy bien, la verdad, pero son los tres re lógicos. O sea, fueron chicos que se daban cuenta que si necesitaban había, pero no ninguno, abusaba, ¿entendés? Por ahí hay una que le gusta más la ropa y, ay, mami, puedo gastar esto en ropa, pero es como que vieron una casa. Mi marido trabaja en la economía real y imagínate las crisis, sí. A él no fue como claro, no fue como el de las crisis. Entonces vieron mucho trabajo, vieron mucho esfuerzo, vieron que nada es gratis, que la verdad que se laburaba mucho. Entonces yo creo que ya eso solo fue un ejemplo de si habían vacaciones, siempre tuvieron una vida muy, muy cómoda. Sí. Entonces no eran de pedir más ni nada. Así que creo que fue eso, ese ejemplo. ¿Y tenías otra pregunta? No, y para cualquiera que esté del otro lado, digo, con el manejo de su plata. Sí. Consejos básicos que tienen que saber. A mí, yo siempre fui una persona muy ahorrativa, digamos. Muchas veces, no sé, yo me podía comprar un montón de cosas que no lo hacía, lo ahorraba. Y me doy cuenta que eso que yo pensé que es algo que le es natural, porque lo tengo innato, no es así. Entonces creo que este tema de estas personas que empiezan a enseñar la parte financiera, que hoy creo que la gente está aprendiendo mucho y les gusta. A nosotros estamos haciendo desayunos, por ejemplo, con mujeres, y yo me sé, mis amigas les embola, no saben todavía no entienden ni lo que hago. Entonces una persona de Garzón dijo, no, vamos a armar desayunos con mujeres. No sabes, es un éxito. O sea, estamos armando desayunos y todas les gusta porque se animan a preguntar, aprenden. Quizás en espacios solamente de mujeres es más fácil, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que yo veo. Bueno, porque se animan a preguntar y si una sabe más pero sí, es como que me doy cuenta que ahora está más a la mano de todo el mundo. O sea, todo el mundo pareciera que sabe más de finanzas, todo el mundo aprende, hay podcast. Mirá todo lo que están haciendo ustedes, o sea, lo que están haciendo ustedes es increíble. Esto es un curso continuo, yo creo que lo ven más a ustedes que a programas de los normales de economía. Más les vale que estén mirando más este programa. Sí, pero bueno,
A mí me da la sensación que es importante que todo el mundo empiece a tener un poco de conciencia y hay muchos canales a través de los cuales la gente está empezando a aprender. Muchos son los programas de televisión, los de streaming y el Instagram. Me doy cuenta que... Sí, hay mucho contenido. Hay mucho contenido en las redes. Entonces ahora... hay que saber discernir el bueno del malo también, ¿no? Sí, hay mucho contenido basura, pero bueno, de todos los temas hay contenido basura en redes. Pero yo creo que hace que la gente se anime más. El que, viste, todo está más a la mano. O sea, hoy la tecnología yo creo que es una gran ventaja para la gente, incluso la de menores recursos, ¿entendés? Porque empiezan a aprender y a entender que esto es un tema que hay que sacarlo del tabú, por lo menos. Sí, sí. ¿Qué aprendiste del wealth management que no te imaginabas habiéndote sumado a este mundo hace relativamente poco tiempo, no? No, a ver, a mí siempre, como siempre estuve en el mundo de los fondos y todo, me doy cuenta que la guita y el tema de la relación de la gente y su dinero es más allá de las finanzas. O sea, tiene que ver con un montón de otras cosas. Sí, yo no sé si soy la especialista. Por suerte, toda la gente, todo lo que yo hice estos 2 años, que digamos, era digamos, gente conocida y todo, no necesitaba ahondar, pero tengo un socio que es un sobrino mío que vino como socio, que trabajó en Wealth Management en el Citi como 10 años. Entonces, la vertical esa la va a desarrollar él. Yo no creo que tenga o sea, me encantan los mercados, me apasionan los mercados, y obviamente lo que más me importa es cuidar a la gente, a sus finanzas y el nombre y lo que va a hacer Garzón, que es justamente ocuparse de eso, de cuidar las finanzas de la gente en todo lo que concierne a wealth management. Pero no sé si aprendí algo nuevo. Yo me metí mucho en la parte de mercados. Igual, qué lindo lo que acabas de decir, de esta forma de crecer, de dar lugar, ¿no? De buscarte una persona que confías con un empuje que hoy ya, obviamente, lo tenés pero menos o por menos necesidad, lo que sea y... Clave, sí. Clave, obviamente. Yo tengo, digamos, uno de mis socios tiene 36 años y el otro, que flamante socio, tiene 30. Entonces, la verdad es que me parece re importante. Sigo teniendo bastante pila, pero que trabajen más ellos, ¿no? Obvio. ¿Fue duro el momento de vender? Fue durísimo, porque imagínate que tuve 27 años, o sea, fundamos la compañía el año que nació Facundo. O sea, para mí fue... Una más era. Sí, yo di todo por esa compañía, todo, sí. Pero cuando a mí se me impone un management con el cual yo no comulgaba, me comí situaciones feas, digamos, en un lugar donde yo había decidido, tenía toma de decisiones, obviamente en conjunto con mis socios. Dije, no, yo no estoy para un lugar donde no puedo tomar las decisiones o no puedo... Y fue un dolor enorme, A ver, cuando me imponen un management con el cual no comulgaba, lo viví como una daga, sinceramente. Pero bueno, lo que no te mata te fortalece. ¿Es verdad eso que dicen de lo que no te mata te fortalece? Sí, a mí me pasó. Estuve muy triste, pero conseguimos, digamos, que la compañía se venda a una persona exitosa como Eduardo, que no fue fácil. Fueron 2 años de negociación, pero yo arranqué con las negociaciones y después él al principio quería que me quede yo y después decidió que se quede el management. Dije, listo. Lo que yo dije es comprar o vender, pero buenísimo, es una joyita. Así que sí, fue triste, pero ahora estoy feliz, estoy en una nueva etapa. Y ¿cómo es o sea, sentís que arrancaste una nueva etapa? Y sí, porque la verdad que era una compañía que para mí estaba para convertirse en un banco de inversión. Claro. Y ahora estoy arrancando con una boutique. ¿Y cómo es arrancar de nuevo? Y arrancar de nuevo con canas, pero tan teñidas. No se debe ninguna. Con más plata, con ahorros, con experiencia. Y con gente joven al lado, no. Está bueno. Está bien. Y ¿sabes qué?
el mercado cambió mucho los últimos 2 años. Entonces, muchísimo. Porque hoy la tecnología está cambiando todo, están las plataformas electrónicas. Argentina ya no es o sea, hay 800 personas haciendo lo mismo. Entonces digo, qué suerte, porque hoy hay que hacer algo distinto. Realmente hay que hacer algo distinto. Entonces al final, algo que me dio tristeza que yo, digo, ya está, cumplió su etapa y ahora una etapa más de decir, ¿dónde va a estar lo distinto? Porque en el fondo a mí siempre me gustó eso, decir, bueno, ¿a dónde están los negocios ahora? ¿Dónde está lo interesante? ¿Dónde está el edge? Así que esa parte está buena. Perfecto. Hay una pregunta que hacemos siempre, que es, ¿qué aprendiste de la guita que no está en los libros? Ay, no vi que preguntabas esa... Está en todos los programas, no llegaste hasta el final. No llegué hasta el final. ¿Qué aprendí de la guita que no está en los libros? No, bueno, no está en los libros, me lo había dicho mi papá, que puede torcer a cualquier persona, o sea, que alguna gente por dinero hace cualquier cosa. Y eso no está en los libros, pero lo aprendí de chiquita, digamos, no lo aprendí ahora, o sea, siempre lo supe. Hay gente que hace cualquier cosa por guita, y hay otros que se mantienen y dicen, no, esto me encanta progresar, me encanta tener más ahorros, pero dentro de esto, así que eso no está en los libros. ¿Cómo te proteges de alguien que hace cualquier cosa por dinero? ¿Cómo los detectas? No, los mantenés lejos, o sea, te das cuenta rápido. O sea, eso es parte, casi lo tenés en los genes, te das cuenta. No hay. Bueno. No es difícil eso. ¿No es difícil eso? No. ¿Qué fue lo más difícil de tu carrera? La más difícil fue la venta. O sea, que fue con la venta fue la culminación, pero esos años previos fueron muy difíciles porque aparte había gente que me decía no van a querer, porque la empresa era tan rentable que no la van a querer vender. Yo dije, va a haber un precio al que lo van a vender. Eso también quizás es una parte de la guita que no se aprende en los libros, ¿no? Como que hay cosas que tienen precio. Sí, no me la iban a vender a mí, pero la iban a vender. Así que está bueno. Ese fue el aprendizaje quizás. Una más. No, la verdad que increíble. Ileana, en serio, espectacular. Valió la pena la espera, podemos decir. Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta que no te hicimos que digas, che, esto me hubiese gustado decir? Vale también. Una cosa divertida que me pasó una vez, pues yo me recorrí el mundo, eso no lo conté, pero viendo estos fondos, o sea, los iba a ver, me decían, no quiero hablar de Argentina, quiero hablar de Argentina que yo, y bueno, me recorrí la costa este, oeste de Estados Unidos, Europa, todo, y un día estoy en el medio de Menominee Falls, todo nevado, que es en Minneapolis, Minneapolis, yendo a una oficina que era como una gran mansión, parecía, a ver un indio, que eran los más brillantes de todos, y estoy esperando a que me atienda el indio, y estaba con un colega, y me dice, mira quién está ahí. Digo, no sé quién es, un tipo que... Me dice, Steve Jobs. No. Digo, ¿quién? Steve Jobs. Yo no sé, Steve Jobs en ese momento estaba en Pixar y estaba levantando plata en este fondo llamado Strong Capital. Y así que bueno, nada, lo conocí a Steve Jobs y estaba ahí. Tremendo. Mirá si te escapaba una moneda ahí en la inversión pero privada. Bueno, él estaba buscando plata, me parece, para Pixar y bueno. ¿Y en estos viajes tenías como un poco el trabajo de salir a vender algo de la Argentina? Todo. O sea, claro. Obvio. ¿Cómo hacías para vender la Argentina? Más que vender... Era difícil. Era difícil. No, era difícil porque, bueno, qué sé yo, hay veces que te equivocás o, bueno, con Macri, por ejemplo, la verdad que fue un año bravo porque todos confiamos en que esa parte fue fea. Pero era básicamente salir a decir, mira, estamos acá, hay oportunidades. Había gente que le encantó y gente que todavía se queda afuera y dice, es un defaulteador serial, no lo toco hasta... Nunca. Sí. ¿Algún precio? Bueno, hay un precio por eso. Pero sí que yo, anécdotas 1000. ¿Sos optimista con respecto a la Argentina?
Pero bueno, me equivoqué en la época Macri. Nunca perdí tanta plata como ese año. Pero sí, creo que los cambios que se han hecho son increíbles. Pero bueno, hay mucha gente que la está pasando muy mal. Espero que el que venga, si no es el mismo, nos deshaga todas las cosas buenas que se hicieron. Perfecto. Increíble. Bueno, Ileana, muchísimas gracias por haber venido. Creo que estamos para darle un aplauso. Bueno. Tremendo. Muchas gracias. Genial.